Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo el trimestre estamos estudiando ese tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, vamos a estar estudiando un tema muy interesante, el cual lleva por título Cruzando el Mar Rojo. Y estoy seguro que usted ya está aprendiendo y repitiendo el texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Y ahí vamos a leer el verso número 9. La palabra de Dios nos dice así: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Con este pensamiento me gustaría invitarle a ir a Dios en oración. Yo aquí me voy a arrodillar y si usted puede hacer también esto mismo, hágalo así. Muy bien, pero oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar una vez más para tener el estudio de su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude, nos pueda bendecir y que a través de su palabra podamos aprender las lecciones que usted desea que aprendamos en el día de hoy. Pedimos que su buen espíritu nos acompañe y que nos pueda bendecir. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, vamos a ir entonces al estudio de la palabra de Dios para el día de hoy y quiero invitarle a ir a nuestro primer apartado. Hoy estudiaremos Dios crea una ruta de escape y nuestra primera pregunta es: ¿qué instrucción fue dada por Dios a Moisés en vista del peligro inminente? ¿Y cómo hizo Cristo para dar a sus discípulos un encargo similar cuando se vieran envueltos en dificultades? Esto es, Dios les dijo lo que tenían que hacer. ¿Qué instrucción fue dada? Vamos a verlo. Pero el peligro estaba allí. Dios les tenía que dar una instrucción. Y más adelante a los discípulos, ¿qué instrucción les fue dada cuando se encontraron en una situación de dificultades? Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe allá para que busquemos en el libro de Éxodo, capítulo 14, y ahí vamos a leer el verso 15 hasta el verso número 18. Y la palabra de Dios nos dice así: entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas lo crucen en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Esto es, Dios le estaba diciendo a Moisés qué es lo que tenía que hacer en vista de que venía el peligro. Muy bien. Y Dios manifestaría su gloria en Faraón. Y también endurecería el corazón de Faraón para que los persiguiese. Muy bien. Dios dio instrucciones precisas y exactas de lo que tenían que hacer. Muy bien. Pero nuestra pregunta era también para los discípulos: ¿qué les dijo Dios cuando se encontraron en esas situaciones difíciles? Muy bien. Pues bien, quiero que me acompañen una vez más a la palabra de Dios y vayamos allá al libro de Juan en nuestras Biblias. Juan capítulo 16. Y ahí vamos a leer el verso número 33. Y nos dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Nosotros leemos aquí entonces en la palabra de Dios que a los discípulos también se iban a encontrar en dificultades, pero dice que ellos tenían que tener buen ánimo, pues Jesús mismo había vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos una cosa muy interesante que aprender. Así como Dios venció a Faraón y su ejército, también Dios venció al mundo. Y cuando nosotros nos encontramos en dificultades, Dios nos dice: ten buen ánimo, yo ya pasé por ahí. Y también nos puede rescatar a nosotros. Pero vamos a ir un poquito más allá y leamos en la pluma inspirada, en el siguiente párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles, página 20, el cual nos dice así: Cristo no fracasó ni se desalentó, y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza,
Aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes, por su gracia habían de avanzar, sin desesperar de nada y esperándolo todo. ¿Nos damos cuenta? Confianza plena en Dios. Pero muchas veces nos encontramos en dificultades y cuando nos encontramos en esas dificultades nosotros pensamos, oh, es tan difícil el camino que no puedo seguir. Pero no es de esta manera, sino que Dios dijo, yo ya he vencido al mundo, yo ya pasé por esto y Dios puede librarnos de estas situaciones. Así que nosotros apenas tenemos que tener confianza plena en Él, continuar y dejar todas las consecuencias hacia Dios. Dios sabe y tiene el control de todas las cosas. Muy bien, estamos entendiendo cómo funciona esto. Así como el pueblo de Israel tenía que confiar plenamente en Dios, nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñeme a la siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Cómo creó el ángel de Dios una ruta de escape para los hijos de Israel a través del mar? ¿Qué es lo que Dios hizo para que el pueblo de Israel pudiera salir sin tener que enfrentar a los egipcios? Pues bien, vamos a ir allá a la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 19 hasta el verso 22. Y ahí vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Mire lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Eterno retiró el mar mediante un recio viento oriental toda aquella noche, y el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco, con el agua como una muralla a su derecha y a su izquierda. ¿Se da cuenta? Entonces Dios estaba actuando, Dios estaba trabajando en ellos. Y el ángel de Jehová creó una división entre los egipcios y el pueblo de Israel. Y también se abrió el mar para que ellos pudiesen caminar en seco. Pero vayamos a la descripción que tenemos en la pluma inspirada. Acompáñeme allí. Mire cómo nos dice, Patriarcas y Profetas, página 290. Pero entonces, y aquí, que al acercarse a las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosa hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nubes se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Esto es, lo que para unos era tinieblas, para otros era luz. Muy bien. Y el ángel de Jehová hizo el trabajo de que el pueblo de Israel pudiese tener su línea de escape. ¿Se da cuenta? Pero ahora quiero que me acompañe a ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Qué lección debemos aprender de esa experiencia? Ahora es para nuestros días. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar esa lección, ver lo que pasó allí y cuál es la lección que podemos aprender para nosotros hoy día. Acompáñenme a ir en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 31, el cual nos dice así. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios es muy clara. Dios estaba por el pueblo de Israel. ¿Quién podía estar en contra del pueblo de Israel? Pues nadie, porque Dios los protegía, Dios abría el camino y Dios los guardaba de todo mal. ¿No es una cosa muy interesante? Si Dios está hoy por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros?
¿Quién puede prevalecer sobre nosotros? Nadie, porque Dios está cuidando de usted, Dios está cuidando de mí. Pero veamos lo que el Espíritu de Profecía nos habla en relación a este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Profetas y Reyes, página 476, y nos dice así. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Aquí lo tenemos muy claro. Si Dios está por nosotros, nadie puede impedir que las cosas pasen según lo previsto de Dios. No importa cuán bien armado Satanás tenga un plan para derrocar a su pueblo o a sus hijos, Dios puede ver todas las maquinaciones y puede anular esas cosas que Satanás quiere hacer en contra de usted y en contra de las personas que aman a Dios. Y Él puede cambiar eso que parece malo en algo bueno. Muy bien. Así que nosotros podemos tener esa seguridad de que Dios va a hacer esto por cada uno de nosotros. Muy bien. Así que nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarle a que tengamos una oración. Muy bien. Acompáñame a orar. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, quede con nosotros y bendiga a cada persona que nos ha visto y escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues que Dios le bendiga y que tenga un día excelente.